Hola, mi nombre es Vladimir Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día, cada semana, una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría dar la bienvenida a otro estudio. Hoy ya estamos en el tercer libro de la Biblia, en la segunda porción. Recordará usted que estas porciones tienen que ver con una distribución que se hizo de la lectura bíblica para que se pudieran leer y entender y conectar profundamente todos estos aspectos de la ley del Señor, y cuando los creyentes gentiles que entraron al movimiento luego en el primer siglo, pues ellos pudieran asimilarlo de la mejor manera. De eso se trata. El tema que, bueno, la porción de hoy es el Tzav, que quiere decir ordena en el sentido de crear un orden, y que se encuentran desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 36. Como siempre, me gusta empezar haciendo una conexión con lo que veíamos el año pasado, ya que hoy queremos ver la ofrenda por la culpa o la ofrenda de la culpa y su relación con el Mesías. El año pasado vimos la ofrenda anterior, que es la por el pecado, y es importante señalar que el pecado bíblico, el pecado como la Biblia lo aborda, es una serie, no es solo uno. No es la palabra pecado o el infringir de Dios. No solamente es el pecado, también hay una rebelión y también hay una inhabilitación con respecto a la santidad que Dios maneja, que tiene. Pues nosotros estamos inhabilitados, nuestra rebeldía es visible, por supuesto, nos rebelamos a todo lo que tenga que ver con Dios, con su palabra, pero en tercer lugar también erramos. La semana o el año pasado veíamos esto, la ofrenda por el hierro, y veíamos en la lectura verso a verso que hacemos que no es la ofrenda la que santifica en sí, sino que el sacerdote para ofrecerla tenía que estar santificado para poder tocar las cosas santas, y aterrizábamos en que la consolación de parte del Señor es el poder de Dios en nosotros para no pecar, para no errar y por supuesto para no volver a Egipto. Hoy iniciamos capítulo 9 y vamos al 7 de Vayikra, que en castellano han traducido como Levítico. Le invito para que lea conmigo y empecemos a extraer las verdades bíblicas. Dice, esta es la ley, Torah dice literalmente el hebreo, de la ofrenda Asham, así se llama. En hebreo solo es una palabra Asham, quiere decir por la culpa, ofrenda por la culpa, esa sería su traducción. Es cosa santísima. Han traducido literalmente, está escrito santidad de las santidades. Entonces lo primero que quiero señalar es que aquí no está hablando de una regulación, sino de una instrucción, ya que la palabra Torah, que es la que normalmente se la ha traducido como ley, realmente quiere decir instrucción, pero que es parte de una construcción de procedimientos, de eh, reflejos de carácter de nuestro buen Dios, o sea, competencias, me gusta a mí llamarle, pero que tienen que ver con los extractos de su carácter. Y bueno, por eso quiero hacer el siguiente desarrollo, ya que en la escritura hay muchas Torás. Torot sería el plural en hebreo, hay muchas Torot, y la idea es que ¿de qué se trata cuando se dice esta es una Torá? Porque nosotros entendemos que toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es la Torá del Señor, la palabra del Señor, la instrucción del Señor. Pero en los primeros 5 libros se encuentra entonces una Torá que es parte de la palabra de Dios o parte de la Torá, que a su vez tiene una construcción, que es lo que quiero hacer. Y procedemos de lo simple a lo complejo. En primer lugar, señalamos que la palabra mishpat, que muchas veces traducen como
eh, un juicio o una ordenanza viene o está ligada al verbo defender o la defensa de algo. Por lo tanto, un mishpat es la defensa de un procedimiento, la defensa de la práctica, la correcta forma, perdón, de practicar un procedimiento. Y entonces decimos que es lo más sencillo que hay en la palabra de Dios. Hay muchísimos procedimientos que Dios ha entregado, por ejemplo, encender unas velas para Aarón todas las mañanas. Ese era un procedimiento. Amar al prójimo es ya algo un poquito más complicado, pero por ejemplo, el perdón es un procedimiento. Y en fin, hay muchos procedimientos. Un conjunto de procedimientos componen entonces una mitzvah, que es lo que se traduce como un mandamiento, pero que es un conjunto de mishpatim o de procedimientos de, eh, compuestos. O sea, una mitzvah es una competencia divina, es decir, algo que nos habla del carácter de Dios y que está compuesto de muchos procedimientos correctos. Las mitzvot, cuando se las agrupa todas, que son 613 en la escritura, entonces, eh, pero que en este caso puede no necesariamente encierra todas, porque estamos hablando de una Torah específica, es decir, de una instrucción específica. En este caso, varias mitzvot o mandamientos son entonces las que componen una instrucción de parte de Dios, una ley de parte de Dios. Así que de lo complejo a lo simple, hay una Torah. La Torah tiene mandamientos, mitzvot o mitzvah en singular, es decir, competencias divinas, pero estas competencias divinas se desprenden de los procedimientos correctos que Dios ha hecho de hacer las cosas o mishpatim. Es importante notar esto para que nosotros tengamos en mente entonces de qué está hablando, porque cuando en el mundo occidental se lo ve como una ley todo, y luego existe una muy mala lectura del Evangelio, entonces las personas piensan que no tiene algo que ver con ellos. Pero es que, como lo veremos hoy, esta Torah, esta instrucción tiene muchísimo que ver con nosotros porque señalaba el camino para algo muy importante. Ahora bien, ¿qué era la Sham? La Sham, que es la que han traducido como ofrenda de culpa, era una ofrenda, era un acercamiento, porque recordará usted que hemos dicho eso, la palabra corbán en hebreo, que es la que traducen ofrenda en Levítico, que es la palabra que aparece en Levítico más que cualquier otra, no es necesariamente una dádiva, no es necesariamente algo que tiene que ver con ofrendar, sino es un cuerpo que entrega su vida con el propósito de trabajar alguno de los aspectos de la reconciliación entre Dios y el hombre. De tal forma que estos primeros capítulos de Levítico se entregaron con la noción o instancia de que el hombre pudiera tener un ingreso a trabajar sus pecados. Nunca antes de Levítico habían ofrendas en función del perdón de pecados. Siempre fue en función de pacto. Pero debido al becerro de oro, entonces se entrega este protocolo que es una voz profética. Cada una de estos acercamientos o sacrificios u ofrendas, es una voz profética de la obra que Dios mismo vendría a hacer en el madero. Es decir, todos ellos representan un aspecto de lo que Dios iba a hacer. En ese sentido, entonces, la Sham era un acercamiento que conllevaba la culpabilidad, es decir, que hacía reconciliación por la culpa en dos tipos de caso. En primer lugar, un fallo hacia el prójimo que era intencional. Cuando el sacerdote establecía esto en una conversación con el que había ofendido a su prójimo, entonces, y le enviaba a traer una asham, una ofrenda por la culpa, era porque encontraba un fallo intencional, un defraudamiento del prójimo. Pero también la asham se ofrecía cuando el fallo del prójimo era por omisión, es decir, yo
Debía haberle dicho, pero no le dije nada. Debía haberle advertido, pero me callé. Esto representa para Dios una falta muy grande con respecto del prójimo, ya que desde siempre Dios puso al humano para ser testimonio o ser testigo, y cuando Dios se va de la tierra en su primera venida, Él es muy enfático en decir, ustedes me serán testigos. Así que para Dios es muy importante, también se lo ha visto en los profetas, cuando dice que nos ha puesto por atalaya, y si alguien advierte, pues la sangre de esa advertencia ya no caerá sobre nosotros. Dios va a destruir el pecado, pero no reclamará su sangre de nosotros porque hemos dado la advertencia. Esto es la relación de la Sham, perdón. Ahora bien, en este sentido, entonces también la ofrenda o este acercamiento involucraba a Dios, porque cuando yo defraudaba a mi prójimo, claro, tenía que arreglar las cosas con él, tenía que hacer, si le había defraudado monetariamente, si había olvidado decirle algo, por supuesto que yo tenía que hacer una corrección. Pero luego Dios también lo tomaba como una ofrenda, y era la Sham el que hacía esa reconciliación con Dios por haber yo fallado a mi prójimo. Es decir, si yo había robado y la instrucción decía que debía devolver 4 veces lo robado, pues yo iba con mi prójimo, me disculpaba, le devolvía, pero luego de eso tenía que presentar una Sham porque yo había incurrido en contra de Dios un fallo también. Por eso es que la escritura le está llamando una cosa santísima o una santidad de las santidades, porque para Dios el fallo entre prójimos es muy importante, y Él ha sido muy enfático en las relaciones interpersonales, lo ha legislado de tal forma que si nosotros, como sus hijos, atendiéramos la instrucción de su palabra, podríamos vivir una vida sin incurrir en estas fallas delante de Dios. Claro, no estoy diciendo que esto nos generaría no vivir con enemigos. A lo mejor sí, pero no ser enemigos de alguien y no vivir en fallo de alguien con respecto de Dios. Es decir, no vivir fallándole a Dios habiéndole fallado a mi prójimo. Jesús dijo algo muy importante o relacionó este mismo mandamiento cuando en el capítulo 12 de Marcos, él recibe una pregunta de alguien que está allí y le dice, mira, ¿cuál es el mandamiento? Y por mandamiento entendemos entonces competencia más importante. ¿Cuál es el rasgo divino que más importante que nosotros debemos de trabajar en nuestra vida? Veamos la respuesta de Jesús en el verso 29, Marcos 12:29. Dice así: Jesús respondió: la competencia más importante de todas es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es o es uno, y esto es en función de Dios. Pero lo que yo quiero llamar su atención es que aunque no le preguntaron cuál es la segunda más importante, él lo dijo de todas formas porque están ligadas. Por eso es que la llama era importante. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este. Ahora lo voy a mencionar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra competencia mayor que estas. Entonces Dios se toma los fallos que hacemos contra nuestro prójimo o contra el respeto de nuestro prójimo, se los toma muy en serio. Ahora, es importante también establecer un parámetro de acción, ya que no son los fallos que yo piense o que él piense, sino los que la escritura me ha enseñado que debo tener en función de él. Por lo tanto, tampoco es que también es importante entonces entender cuál era la relación que yo debía llevar con mi prójimo, y esta la hemos hablado en mucho en el libro de Éxodo, en Mishpatim, por ejemplo, pero en muchas otras descripciones que dan los primeros 5 libros de Moisés con respecto de mi prójimo. Es decir, debo de amarlo, pero la Biblia luego me enseña qué es amarlo. Por ejemplo, no puedo codiciar la esposa de mi prójimo, no puedo robarle a mi prójimo, porque eso es amarlo.
y si yo fallo en eso, entonces debo de arreglarme con Dios. De eso se trata lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿cómo reparar cualquier daño con respecto de mi hermano? Es lo que esta ofrenda nos va a decir. Y seguimos leyendo, volvemos a Levítico. Dice, en el lugar donde degüellan el holocausto, es decir, la olá, que es la ofrenda que, o el acercamiento que se consumía completamente y que tenía que ver con los pecados intencionales, han de degollar la ofrenda por la culpa o el asham. Y el sacerdote rociará su sangre, es decir, la sangre de la ofrenda, sobre el altar por todos los lados para establecer que había habido un cuerpo. Entonces, es importante notar que hay una asociación con la ofrenda de la olá o la ofrenda por los pecados intencionales, porque Dios quería generar una reconciliación entre él y el humano por haber defraudado al prójimo. Se necesita reconciliación. De eso se trata la venida del Mesías. Sigamos la lectura. Y luego le da los específicos. Le dice, ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, las grasas, la grasa que cubre, perdón, las entrañas, verso 4, los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones, verso 5. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor, es decir, como la ofrenda por holocausto. A eso está refiriéndose. Por eso he aquí la relación. Y luego agrega, es una ofrenda por el pecado. Verso 6. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. Entonces, es tan santa como la ofrenda del holocausto, que ha sido la primera que se ha descrito y que es la que tiene que ver con la intencionalidad, pero que también representa la ofensa hacia Dios exclusivamente. Acá lo que nos está diciendo esta relación es que Dios también toma ofensa de los fallos que yo tengo para mi prójimo, que no solo debo restaurarle, no solo debo de compensarle, pero también debo de arreglarme con Dios. Pero presenta una diferencia y es que esta sí se podía comer, aparte de que las grasas que cubren los órganos internos deberían de ser ofrecidas. Y luego esto sería lo que generaría una reconciliación. Leemos el versículo 7. Dice, la ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma Torah, nuevamente acá, como lo habíamos dicho, para ambas. Le pertenecerá al sacerdote que hace reconciliación con ella. ¿En qué son iguales? Lo que está diciendo es que son iguales en el sentido de que una vez que es ofrecida, el sacerdote la puede tomar para sí. Y esta era una discusión que Dios tenía en función de los levitas o del sacerdocio que dependía precisamente de esto. Pero no nos hemos de olvidar que era una cosa santísima, es una santidad de las santidades. ¿Qué quiere decir eso? En función de cuando el sacerdote la comía, quería decir que era como que Dios mismo la estuviera comiendo, era como que Dios estuviera deleitando en el sacrificio. Y algo así todavía han de representar para Dios muchas de las acciones que nosotros hacemos, especialmente aquellas que tienen que ver con la generosidad para nuestro prójimo y para el pobre y por supuesto para la casa de Dios. Ahora bien, eh, era exclusivamente del sacerdote. Pero yo he prometido, o he ofrecido, más que prometido, en este estudio que íbamos a ver una relación con Dios y con la obra del Mesías. Y para ello, entonces, dejamos el desarrollo del Levítico acá y quiero hacer una lectura muy interesante con usted en Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice así. Bueno, quizás antes de leerlo es importante señalar que este capítulo 53 es el capítulo que se le atribuye al siervo sufriente, es decir, al Mesías cuando iba a estar aquí en la tierra, como él estaba profetizado, y por eso es que dice que Dios lo iba a quebrantar, lo iba a humillar, e iba a ser un varón de dolores, etcétera, etcétera. Todo aquello que relacionamos
con el Mesías nuestro Señor Jesús. Pero yo quiero leer específicamente el versículo 10 con usted. Y leemos, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Por supuesto, y nuevamente señalamos que es obvio que que se está refiriendo al Mesías, pero luego debemos de preguntarnos, es una ofrenda de expiación, ¿qué quiere decir con eso? La palabra hebrea que habla de expiar, de lo que traducen como expiar, pero que quiere decir reconciliar, es la palabra capar. Ahora, lo que debemos de señalar es que todas las ofrendas de Levítico tenían la función, los korbanot, los acercamientos de Dios, tenían la función de hacer un aspecto de la reconciliación. Entonces, no hay tal cosa como una ofrenda de expiación, pero como el traductor tiene una teología y él ha interpretado desde su teología este versículo, no nos traduce la palabra literal, sino que piensa que como se trata de Jesús y él ha venido a perdonar o a pagar por nuestros pecados, quizás sería la lógica, entonces va a traducir expiar. Pero ahí no está la palabra expiar y deberían de dejar la palabra original porque realmente es una falta de respeto el no hacerlo. ¿Y cuál palabra sale ahí? Usted ya se lo imaginó. Nuestra palabra asham. Lo que el texto está diciendo es que cuando Jesús viniera a la tierra, Él se entregaría como una ofrenda asham, es decir, una ofrenda por la culpa. Y cuando empezamos a ver esto desde el Evangelio, es decir, desde la manifestación de Dios y desde lo que este versículo ya corrigió nos tiene que enseñar, nos traerán una gran luz y por supuesto veremos el carácter profético de esta ofrenda y su aspecto o su cumplimiento en nuestro Mesías y Dios. Es decir, esta ofrenda era una ofrenda de perdón de pecados hacia el prójimo con carácter profético, porque nos arreglaba en función de los fallos que nosotros como humanos habíamos hecho a otros. Claro, primero era necesario arreglarse con ellos, pero es que también teníamos que arreglarnos con Dios. Lo que quiero hacer entonces es explicar algunos términos haciendo una mejor traducción literal. Así que vamos a ello. Dice, el Señor, y aquí ve usted el Yud Hei Vav Hei, el nombre de las cuatro letras, se complació en quebrantarlo, dice, haciéndole débil. Cuando Él se ponga, porque no dice cuando Él se entregue, dice cuando Él se ponga, cuando Él se levante, a sí mismo como ofrenda de culpa, es decir, Hashem, entonces, o sea, como un resultado directo, verá su simiente, prolongará sus días, es decir, los días de la simiente, acá puede ser muy fácilmente entendido, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, ¿qué implica que el que está hablando aquí es el nombre del Señor? El nombre del, han traducido algunos Hashem, otros Adonai, otros Señor, pero que es el nombre de las cuatro letras que no tienen vocales, pero que representa un atributo puntual de Dios, que es el de la justicia. Lo que tenemos que entender es que la justicia de Dios iba a ser depositada acá. Ahora va a hablar de un aspecto de la justicia de Dios que va a caer sobre Dios mismo venido a la tierra. Y por ello señala a continuación, quebrantarlo y hacerle débil. ¿De qué se trata eso? Se trata de que él pudiera en su disminución, porque si él lo hubiera hecho, bueno, en primer lugar nadie más podría hacerlo, pero cuando él se humilla, calla y es como un cordero llevado al matadero, es porque está quebrantado, es porque la justicia le ha quebrantado y él en la noche antes de morir está consultando con la justicia, que sea tu voluntad y no la mía. Pero se establece que la única forma de hacer todo lo que se tiene que hacer para que todo lo que está escrito se cumpla es que él muera. Por lo tanto, se hace débil para que él pudiera hacer la
la, la ofrenda perfecta y luego entonces Él se puede poner a sí mismo, como está escrito en el verso. Y esto me recuerda las palabras de Juan capítulo 10, versículo 17, en donde dice, por eso el Padre o la justicia me aman, dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy, es decir, yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. De hecho, ambas cosas eran necesarias que hiciera. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Y en dónde lo recibió? No como que un papá estaba creando un hijo, sino que él mismo lo escribió antes de venir. En primer lugar, en la ley, en la Torá, de la ofrenda de la culpa, que es nuestro tema hoy, y por supuesto, también aquí en Isaías que estamos citando. Ahora una pregunta me surgía a mí. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es un sacrificio por la culpa? Precisamente porque debe de haber una reconciliación, como lo he mencionado, en función de un prójimo que hemos ofendido. ¿Y cuál es ese prójimo? Es Dios. Dios tenía que no solamente perdonar nuestra maldad, nuestro pecado que nos había hecho acreedores a la muerte y a la perdición. Ese es un aspecto de la venida del Señor, pero el aspecto que señala la ofrenda de la culpa o la asham es de que Él también va a hacer una reconciliación entre la parte ofendida, que es Dios, pero que es Él mismo, pero que nadie más podría hacerla, y nosotros mismos, reconciliando así a Dios con nosotros. Entonces, Él está reconciliándonos por medio de este sacrificio entre Él. Pero cuando Él regrese, entonces vamos a recibir una reconciliación de transformación. Por eso es que nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahora mismo seguimos muriendo, ahora mismo seguimos en pecado porque la ofrenda es una ofrenda a Sham. Todavía no es la ofrenda que quita completamente el pecado de nosotros, porque seguimos siendo pecadores. Claro, aunque Él hizo esa en el madero, esa no se verá entrar en orden o en vigencia, voy a llamarlo así, hasta que Él regrese, que es cuando recibiremos la reconciliación total. Ya no habrá pecado en nosotros y por lo tanto la ofrenda se completará. Y por eso dice que sus días se alargarán, los días de su simiente. ¿Quién es su simiente? Se refiere a todas las ovejas de las casas perdidas de Israel que entrarían por la inserción que él está causando. Y me explico. Muchos confunden que hay dos pueblos en el Testamento, en el Nuevo Testamento. Está Israel y la iglesia. A Israel se lo ve como exclusivamente los descendientes genéticos de Abraham, que en ese momento histórico, en el momento histórico donde se escribe el Evangelio, solamente era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero esta lectura es muy complicada porque pone a Dios con dos pueblos, es decir, con Dios esposas. Hemos refutado esto muchas veces y ahora queremos agregar un poquito diciendo que el proyecto de Dios se llama Israel, pero que a partir de su venida pertenecen al proyecto de Dios, a pesar de que haya una nación en el Medio Oriente que se llama así, pero pertenece exclusivamente al pueblo de Dios aquellos que, siendo descendientes de los patriarcas de forma genética, lo hagan por la puerta que es el Mesías Yehoshua, es decir, el Mesías Jesús, o aquellos gentiles que por pura gracia de Dios son llamados a Él. Esa es la simiente y os prolongarán sus días, porque Él nos dará la vida eterna por medio de la adopción. Aterrizamos entonces diciendo que la ofrenda a Sham o por la culpa nos habla de que Dios iba a dar su vida por nosotros, que no quitaría completamente en su primer venida el pecado de nosotros, porque ello está reservado para el futuro, pero que nos permite en primer lugar vivir con Espíritu Santo, es decir, con el poder para no volver a Egipto como lo vivíamos hace un año, y en segundo con la esperanza de la resurrección, porque Él, nuestra culpa, la llevó en el madero, en donde fue quebrantado, reconciliándonos. Y eso es la que la ofrenda
apuntaba desde el momento en que Dios la promulgó en el desierto, en primer lugar en el capítulo 3, me parece, del Levítico, pero también en la explicación que ahora estamos viendo en esta porción. Quiero agradecerle por sintonizar y si usted tiene un comentario o alguna pregunta, por favor, pónganlo allí. Estaremos seguros de revisarlo y de contestar. Gracias por sintonizar nuevamente. Que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.